Hola, soy José Guillermo. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la introducción al hardware del área informática de programación 1. Por lo tanto, vamos a hablar sobre objetivos, que es comprender el funcionamiento interno de las computadoras. Y con contenidos conceptuales tenemos lo que vamos a ver, los datos, la codificación, cómo funciona la unidad de control y qué es el subsistema de entradas y salidas. Entonces, vamos a empezar para comprender qué son los datos. Los datos son un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. Estos no nos proporcionan juicios de valor. La temperatura de una persona es un dato. Le podemos decir que tiene 38, 39, 40, 36, 37, pero solo es un número. Si esa persona no sabe qué es una temperatura que se considera fiebre, entonces solo será un dato irrelevante. Mientras tanto, si ese dato lo convertimos en información, y esto es cuando nosotros le añadimos un significado y propósito, entonces se puede ya interpretar de cierta manera. Digamos, si a esta persona que le estamos dando la temperatura y le decimos que 39 es una temperatura anormal, que es más alta de la normal, le podemos dar una información de que tiene fiebre. Ahora él entenderá que un valor de 39 grados Celsius es una temperatura normal y esto se considera como fiebre. Entonces, los ordenadores nos ayudan a convertir datos en información. El término informática apareció en 1972 en los diccionarios y tenía el siguiente término: que los conjuntos de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras. Ahora que hemos comprendido esta definición, vamos a ver que el tratamiento de los datos, para convertirlos en información, consta de tres etapas principales. Tenemos lo que es entrada, que es la recogida de datos, como el momento que yo estoy tocando esta tablet y estoy introduciendo unos clics para poder pasar de diapositivas, o también con un teclado que estamos introduciendo datos como palabras, números y entre otros muchos. Entonces tenemos nuestras entradas. Pero estas entradas tenemos que procesarlas. Entonces tenemos como segunda etapa lo que es el procesamiento, que es la interpretación de los datos. Y como tercero tenemos la que es la salida, que es la obtención de la información que hemos procesado. Y la mostramos en pantalla o en papel si la hemos impreso, y entre otras muchas salidas. Entonces en el mundo físico vamos a ver que está percibido a través de señales analógicas, tanto como el sonido, la luz, mi propia voz, la imagen de video que están viendo, todos son analógicas. Pero las computadoras trabajan de forma digital. Por lo tanto, hay que ayudar a convertir estas señales analógicas en digitales. Y por razones tecnológicas, las computadoras, dado que son digitales, no se les es fácil procesar las señales analógicas. Entonces, las señales hay que digitalizarlas para que los ordenadores o computadoras puedan tratarlas de manera más fácil, o mejor dicho, su única forma de hacerlo. Entonces, para esto tenemos que codificar esta información que tenemos. Los dispositivos básicos de tratamiento de la información más usuales son los transistores, y estos son binarios. Y esos pueden estar en dos estados distintos, lo que es en el encendido, que vale 1, y en el apagado, que vale 0. Y esto representa un bit. Y un bit puede representar uno de estos valores solamente. Y esta es la unidad mínima de información que tenemos. Entonces los números naturales pueden representarse usando una codificación binaria. Bien, entonces ¿cómo hacemos esto? Fácilmente. Tenemos entonces aquí nuestra fórmula para n bits. ¿Qué pasa si queremos ver, digamos, queremos representar un bit? Tenemos entonces lo que tenemos aquí como primer renglón, lo que es elevar 2 a la n y n valiendo 1, representando un bit. Entonces tenemos aquí dos posibles soluciones, donde tenemos que 2 a la 1 es igual a 2. Entonces tendríamos lo que es el 0 y el 1. Digamos un ejemplo, si está lloviendo, lo podemos representar con un solo bit. Decimos, está lloviendo. Tenemos dos posibilidades, si sí o el no. Entonces, con un bit podemos representar esta pregunta y responderla con un solo bit. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos bits? Tenemos lo que es
el 2 elevado a la 2 nos va a dar igual a 4. Entonces tenemos 4 posibles respuestas. Tenemos lo que es del 0, 0 al 1, 1. Y esto podemos usarlos para otros ejemplos, que ocupemos tal vez 4 posibles respuestas. Entonces, ¿qué pasa si queremos elevar a 32 bits, 64 bits? Bueno, solo es de sustituir entonces en esta fórmula y tendremos nuestra cantidad de posibilidades. Bien, entonces las computadoras solo trabajan con números. Entonces, podemos numerar cualquier elemento de un conjunto finito para poderlo representar mediante un computador. Y esto se llama codificación, como lo hemos visto. Entonces, ahora si queremos ver los caracteres del alfabeto, se pueden codificar asignando un número a cada uno de ellos. Y esto es el código ASCII. Aquí he escrito la palabra programación y podemos ver que la P vale 80 en el número decimal en nuestro alfabeto, que representa en el código binario que tenemos aquí. La R vale 82 y tiene también su representación binaria. Y así sucesivamente todas las letras. Podemos ver que la A es la que el valor más pequeño tiene, que es 65. Bueno, podemos ver que podemos escribir entonces con caracteres de forma binaria también. Entonces, al ver que hemos comprendido esto, vamos a hablar un poco de la memoria. La memoria nos sirve para almacenar información. Entonces, aquí tenemos lo que es el subsistema de entrada-salida, que se representará este cuadro. Y la memoria serán estos dos cuadros. Entonces, si queremos que nuestra computadora lea unos datos, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a leer nuestros datos que estamos introduciendo en nuestro teclado y estos están siendo introducidos en nuestro subsistema de entrada-salida y se escriben en memoria. Para verlo más fácil, lo que estamos haciendo es el subsistema de entrada-salida está metiendo datos a la memoria. Podemos hacer la variable A, la variable 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué queremos? Queremos sacar esos datos y verlos en pantalla. Los tenemos entonces almacenados en la memoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una lectura de memoria. Al hacer esta lectura de memoria, lo mandamos a la salida. Y esta salida lo escribirá en la pantalla. Si lo vemos aquí arriba es muy sencillo. Simplemente extraemos los datos de la memoria y lo mandamos a su subsistema de entrada-salida. Bien, entonces, en esto podemos ver entonces que podemos hacer una estructura básica y funcionamiento de un computador digital. Para esto necesitamos un lugar donde almacenar los datos de entrada, que hemos visto que es la memoria. El tratamiento de los datos precisa realizar una serie de acciones, en otras palabras, instrucciones, sobre ellos en un orden determinado, que también se debe almacenar, y esto es el programa. Por tanto, dos tipos de información a almacenar en un ordenador. Tenemos los datos de entrada y el programa que los maneja. Una vez almacenados, se deben tratar de forma adecuada. Para esto necesitamos un mecanismo de control. Entonces, vamos a hacer ahora un primer esquema de un ordenador muy básico. Tenemos entonces lo que es el mecanismo de control, que tenemos ahí al fondo. Después tenemos aquí el almacenamiento de información y las operaciones aritmético-lógicas. Ahora que tenemos esto, se lo voy a explicar un poco más. A partir del esquema, tenemos los siguientes dispositivos físicos. Tenemos la memoria, como hemos visto, que es la zona de almacenamiento de la información. La unidad aritmético-lógica es la parte encargada de realizar las operaciones y la unidad de control dirige todas las operaciones del ordenador. Entonces, ahora que hemos visto eso, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces ahora nuestra unidad central de proceso. Sus siglas en inglés es CPU, creo que lo conocen mejor con esas siglas. Y este contiene lo que es la unidad de control de programa y la unidad aritmético-lógica. Al tener esto, tenemos también nuestra unidad de memoria y nuestra unidad de entrada-salida. Ahora vamos a ver cómo fluye la información, los datos, las instrucciones y cómo interactúan entre ellas. Tenemos entonces que la unidad de control recibe instrucciones y esta manda esas instrucciones a la unidad aritmético-lógica y la controla. Y la unidad aritmético-lógica extrae información de la memoria, la procesa y la vuelve a mandar a la memoria. Y en esta memoria podemos ver entonces que
la unidad de entrada-salida introduce a la memoria los datos, instrucciones, sino también las saca y las manda a la pantalla. Entonces, ahora si vemos esa imagen, la vamos a hacer de una forma un poquito más avanzada, podemos decir. La vamos a hacer ahora con bus de datos y bus de control, donde podemos ver que la memoria manda información, comparte todo un bus de control con las entradas y salidas, con el CPU y con la memoria. Y los datos también recirculan entre ellos y puede pasar de uno a otro sin tener que pasar por un tercero. Entonces podemos observar un esquema cómo es en realidad nuestra estructura básica y funcionamiento de un computador digital. Espero que hayan comprendido todo esto y muchas gracias por su atención. Gracias.